Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de muchas cosas. Específicamente vamos a empezar con este que dice tengan paciencia, que quédense porque va a estar bueno. El día de hoy rápidamente quiero decirles que nos pueden encontrar a través de Facebook, YouTube y sí, a través también de TikTok como Sentimiento Diablo. Así búsquenos. La cuenta oficial de Sentimiento por el Diablo en Facebook, en YouTube, en TikTok se llama Sentimiento Diablo. Ahí lo que va a suceder es que, chequen, el live se va a quedar completo en YouTube y Facebook porque ahí se está guardando. Después vamos a subir videos, fragmentos de estos, es decir, cada uno de los temas. Los vamos a subir y los vamos a subir, por supuesto, a TikTok, a Facebook y a YouTube. Así. ¿Para qué? Para que si ustedes no quieren echar todo el live, no se preocupen, vayan a ver simplemente los fragmentos. Así es que bueno, ahí está, Sentimiento Diablo en todas las redes sociales, Facebook, YouTube y por supuesto TikTok. Las redes sociales importantes de video. Disculpen ustedes, el día de hoy fui a la oficina, tuve incluso que salir a comprar unas gotas porque la verdad es que me arden un poco los ojos. Pero bueno, vamos a empezar esto que es Sentimiento por el Diablo. Y el día de hoy quiero empezar con este primer tema. Tengan paciencia. Durante todo este mercado de fichajes, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió que los porristas, estas cuentas que son dirigidas y que algunas se escriben a través de redes sociales, desde Constituyentes, para los que no son de Toluca, Constituyentes es la dirección del estadio. Es la calle donde está el estadio. Está Morelos, Constituyentes, Felipe Villanueva y Aurelio Venegas. Esa es la manzana que está donde está el estadio del Toluca. Entonces, cuando yo digo que estas cuentas se escriben desde Constituyentes, porque me consta y estoy consciente y lo he confirmado que son cuentas que trabajan en el... Bueno, no, las cuentas no trabajan. Son cuentas que fueron creadas de gente que trabaja en el Deportivo Toluca. Estas cuentas no se dedican a hacer otra cosa más que hacer unas focas aplaudidoras. Pero gracias a ese positivismo barato, lo voy a manejar de esa manera, porque ni siquiera son positivos en el sentido de que vamos a desearle lo mejor a las contrataciones nuevas del torneo. No. Son positivos en el sentido de mi presi, qué bien lo está haciendo, bravo. Cuando en la gestión actual, pues acabamos de pagar una multa, ¿no? O sea, es la realidad. Pero bueno, independientemente de todo, esta gente, pues, justamente escribe desde allá adentro. Y todos estos paleros, lo que se dedicaron a hacer durante un tiempo, y algunos medios de comunicación, y aquí no tengo nada en contra de los medios, ni mucho menos a los presentadores. Ajá, para que no salgan, es que Cartagena... No. Pedían paciencia, que porque se venía en un mercado de fichajes impresionante, que iban a pasar cosas gloriosas y que todo iba a ser miel, amor y dulzura. Y a mí no me suena otra cosa más que fue una campaña de venta de espejitos. Al día de hoy, probablemente mañana se anuncie que tenemos el mejor refuerzo de la historia, probablemente, pero al día de hoy, para mí suena a una campaña de espejitos. ¿Por qué lo digo así? Esto es bien sencillo, porque ya repasamos hace 8 días cuáles fueron los jugadores que llegaron y cuáles fueron los jugadores que se fueron. Es decir, altas confirmadas tenemos a Mauricio Isaías, Jesús Piñuelas, Juan Pablo Domínguez y por confirmar, aunque ya está aquí en Toluca, pero todavía no se hace oficial la contratación, Robert Morales. Son los únicos que hoy ya están acá. Pero voy a leer este comentario y no es mío, es de Eduardo Rex, lo hizo aquí en el chat. Y el comentario dice: el aficionado ya no tiene paciencia y eso es culpa de ellos. Seguimos acarreando años de basura y la multa. Se me hace muy poca moder exigir paciencia al aficionado. Bueno, tienes toda la razón. No creo que lo estén exigiendo. Tienes razón en el tema de pedir. No creo que lo estén exigiendo, al contrario, están pidiendo paciencia. Pero ¿paciencia para qué? ¿Paciencia con quién? ¿Paciencia en qué sentido? Vamos a partir de algo bien fácil. El Toluca no deja de ser una institución privada, una empresa privada. Y por lo tanto, la empresa privada funciona no tanto en ganar títulos para que el aficionado se sienta feliz, contento y realizado. No, la empresa funciona en qué cantidad, por ejemplo, de abonos, digo, es lo que tengo aquí a la mano, de abonos, venda, ¿no? Qué cantidad
de dinero no le quite que el tema operativo, es decir, el tema de que haya partidos en el Nemesio 10, el tema de que el equipo viaje, por ejemplo, a Tijuana, un partido de visita, pues que no le cueste tanto dinero al Toluca y que de una u otra forma pues funcione en números, es decir, en dinero. El tema del título, el tema de esto es un tema del aficionado, ¿sale? Vamos a partir de ahí, porque eso les va a aclarar mucho el panorama de por qué, por ejemplo, Cruz Azul tardó 20 y tantos años en ser campeón. Y cómo es que llegaban figuras a Cruz Azul y se iban. Y llegaban otras y después se iban. Y de pronto, después de 20 y tantos años, Cruz Azul dice, vamos a armar un buen equipo, un buen proyecto, un buen algo. Lo hacen, es campeón y hoy de ese Cruz Azul campeón que no tiene más de 2 años, no queda absolutamente nada. El día de hoy, yo veo un Toluca que sí se está armando. Veo un Toluca que sí está intentando hacer un proyecto deportivo. Hoy, no creo que Toluca tenga un proyecto deportivo sólido y que tenga un rumbo fijo, una dirección seteada o una dirección como objetivo. Yo no lo veo así. Probablemente sí, pero hoy, de acuerdo a lo que estoy viendo, en las altas, en las bajas, en las contrataciones, la verdad es que no. Entonces, cuando salen estas cuentas que escriben desde constituyentes a decir, tengan paciencia, mi pregunta siempre es, ¿paciencia para quién? Insisto, el Toluca no le interesa, probablemente, esto es una suposición. A ellos les interesa que, insisto, el negocio funcione, que no le quite lana a Don Valentín Díez. Es por eso que cuando sí le quitó lana a Don Valentín Díez, es decir, el tema de la multa, es por eso que ahí sí salieron todos con sus caras largas así, a decir, es que si no le cambiamos la cara a esto nos vamos a ir todos. O sea, ahí sí, porque ahí sí ya era importante que no le volvamos a quitar lana de una forma tan descarada y por sobre todo si por 6 torneos, porque o sea, el pagar una multa no es casualidad de un torneo, son 6 torneos, o sea, tienen toda la razón, no es Nacho Ambriz, o sea, también fue Cristante, también fue el Chepo, también fue la Volpe, o sea, esa es una realidad. Pero a lo que voy, el tema de una empresa funciona en qué tanta lana le va a dejar o no va a quitar al menos el Deportivo Toluca como empresa. Entonces cuando a mí me dicen paciencia, ¿paciencia para qué? ¿Paciencia para el título? Pues llevamos 13 años, creo que 6 meses más no va a ser la diferencia. Al final del día, 6 meses más yo sí los puedo esperar sin ningún problema. Y lo peor de todo es que podemos pasarnos como Cruz Azul 20 y tantos años, creo que fueron 21, hasta que se dé. O en una de esas nunca se da, no lo sabemos, ni lo vamos a saber hasta que llegue el título. ¿Cuándo? No lo sé. Previo al 98, la sequía que llevaba el Toluca era de 23 años. Previo al 98, Toluca antes del 98 llevaba 23 años sin ser campeón. Yo no sé ahorita dónde vamos, ya llevamos 13. Entonces digamos que ya llevamos más de la mitad, ¿no? Lo que yo quisiera decir con esto es, si lo que están pidiendo paciencia es para que lleguen jugadores, está bien, vamos a tener paciencia. Pero como dice Carlos Gom, paciencia para que lleguen jugadores en la fecha 5 y debuten hasta la jornada 10, para eso pedimos paciencia, porque si es así, se nos fue otro torneo a la basura. ¿Recuerdan cómo empezó Sentimiento por el Diablo? Sentimiento por el Diablo, este programa comenzó justamente hablando de la nula planeación del Toluca. La nula planeación donde teníamos, recuerdo perfectamente, el 12 de octubre, creo que fue 10 de octubre, no recuerdo, octubre, del 15 para abajo, entre el día 1 de octubre del 2018 al día 15, John Sutcliffe de ESPN dijo, Alexis Vega ya está cerrado con las Chivas, se va a ir del Toluca y va a llegar a las Chivas. Total que eso fue en octubre. Llegó el 18 de diciembre, momento en el que inició Sentimiento por el Diablo, y Alexis Vega ya estaba en las Chivas y no teníamos centro delantero. ¿Qué pasó? Fue octubre, noviembre y diciembre. Enero se cae el tema del Morro García, que en paz descanse. Se cae el tema. Y llega Gigliotti
y Gigliotti debutó hasta la jornada 4. Es decir, tu centro delantero ya estaba cerrado y obviamente la negociación la hizo el club. Entonces Francisco Zuinaga y aquella directiva cerraron la salida de Alexis Vega por, se habla más o menos de $9 millones. Y entonces, me estás diciendo que tuvimos un chingo de paciencia y que el delantero que llegó debutó hasta la jornada 4 y a la postre sería una de las farsas más grandes en la historia del club. No digo específicamente no de la carrera de Gigliotti. Él creo que fue exitoso en Argentina y demás, y está bien, pero específicamente en Toluca no rindió. Entonces, aquí la pregunta es, ¿vamos a qué? ¿A tener paciencia? Pues de todas formas aquí estamos sus pendejos, perdón por la palabra y la expresión, pues comprando el abono. O sea, entonces ya no se trata de tener paciencia, pero también no le quieran vender a tole con el dedo a la gente. La gente ya sabe, simplemente digan, vamos a hacer el mejor esfuerzo, como lo han venido diciendo del 2010, después de aquel título, a hoy, vamos a hacer el mejor esfuerzo, vamos a hacer vamos a echarle ganas. Y ya, y al menos ya la gente pues va a decir, pues ya, güey, o sea, en una de esas va. Porque hoy, insisto, si a mí me quieren vender un proyecto, ¿cuál es el proyecto? Porque hace 3 meses, cuando todavía estaba el torneo, me decían que Cocolizo era parte fundamental del proyecto de Nacho Ambriz. Y ahí te lo creía totalmente, porque esas mismas cuentas eran lo que lo decían, Cocolizo, gran delantero, parte fundamental del proyecto de Nacho Ambriz. Hoy Cocolizo ya no está en Toluca. Hoy Cocolizo se despide diciendo, no me dejaron quedarme en Toluca. Entonces, ¿de qué proyecto me están hablando? Es la realidad. ¿De qué proyecto? Del proyecto donde vamos a esperar a que Mauricio Isaías, Jesús Piñuelas, Juan Pablo Domínguez y ya Robert Morales, esperemos a que les vaya bien. Ese es el proyecto, esperar a que les vaya bien. Urgen posiciones en el Toluca. Urge un central. Un central de calidad, de calidad, o sea, porque sí, pueden ponerme a mí de central, pero eso no va a sugerir que vamos a ser campeones. O sea, esa es una realidad. Tiene razón Rafael Siller, vale la pena este comentario. Dice, todos los equipos quieren quedar campeón, solo uno lo logra, no es fácil. Tienes toda la razón, mi estimado Rafael Siller. Pero también para lograrlo hay que hacer un poco más allá que el resto de los 17 equipos. Y eso no te lo garantiza, pero te puede facilitar mucho las cosas. Te pongo el ejemplo de Tigres y ahorita voy a saltar a esto. El ejemplo de Tigres, el proyecto de Tigres que inició justo cuando la cementera Cemex toma las riendas y la administración de Tigres, empiezan a traer jugadores. Y eso sí, y es aquí a donde quiero conectar ahorita el siguiente tema. Empiezan a comprar jugadores en el extranjero jóvenes que pueden llegar a ser promesas. Y los compran como a Leo Fernández en menos de $1 millón. Y de repente los prestan. ¿Sabes qué, Toluca? Ahí te va Leo Fernández. Juega con él, que te haga lo que sea. Y de pronto Leo Fernández ya es figura, ahora sí tráemelo, ya lo ocupo. De allá que el técnico lo quiera o no, ya es otro tema, pero ya hiciste un jugador que te costó prácticamente nada, lo prestaste y ya de pronto tienes esto. Y así sucesivamente. Y de pronto te da la lana porque como tienes muchos jugadores, tienes, vamos a poner 20 en el extranjero, en Sudamérica y todo, pero tú eres dueño del jugador. Entonces, ¿qué pasa si de pronto fulanito se fija, un equipo cualquiera se fija en Héctor, que es chavo y es dueño, bueno, y es parte de Tigres? Pues Tigres va a decir, pues te lo vendo en 4 millones, ¿cómo ves? Órale, va, vámonos. Así de sencillo es. Aquí el tema es, insisto, aquí el tema es empezar a trabajar con una idea sólida y fija de a dónde queremos llegar y sobre eso ir construyendo. Para eso hay que tener, por supuesto, inversión. Hay que tener bases. Hay que tener una columna vertebral. El día de hoy, el equipo está más mermado que como acabó. Entonces, de ahí en fuera, híjole. Tiene toda la razón Rafael Siller. Nuevamente, Tigres quedó séptimo. Fue puro pedo. Híjole, pues yo no sé a qué le digas puro pedo. Porque Toluca quedó cuarto. Y si a mí me preguntas qué hubieras preferido, que Toluca quedara cuarto, pero se lo echaran en cuartos de final, o que Toluca quedara 12avo, que entrara de repechaje y que a la postre fuera campeón, yo hubiera preferido que quedara 12avo. Me viene valiendo madre si quedamos en cuarto o quedamos en primero. Lo que se necesita es ser campeón. Y el sistema de competencia que tenemos te permite ser campeón. ¿Y qué crees? Lo de Tigres no es una casualidad.
Lo de Tigres es un proceso grande. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántas veces, y si de alguna manera alguien de los que estamos acá hemos visto el fútbol mexicano pues desde hace algún tiempo, se van a acordar? A Tigres no le interesaba las primeras 10 fechas del torneo, no le importaban a Tigres. De repente veías al mismo Tigres del Tuca Ferretti y de Gignac. Veías a Tigres por ahí de la jornada 10 en la posición número 14 de la tabla. Empezaban a trabajar de la fecha 10 en adelante. Pum, 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 pum. Quedaban en la posición número 3 de la tabla. Bueno, es más, quedaban en la posición número 8. Entraban de último lugar. ¿Y qué pasaba? Se echaban en cuartos de final al que viniera, semifinales, en la final y ganaban, y así a la postre cosecharon 7 títulos. O sea, insisto, esto no es una casualidad. Y tienes toda la razón, Jorge. Tigres tenía el mismo director técnico en todo ese tiempo que mencionas. Es ahí donde conecto el tema de el peor error en 11 años. Y el peor error en 11 años no fue sacar a Hernán Cristante y meter a Nacho Ambriz, por supuesto que no. El peor error fue seguir pensando que necesitamos estar cambiando de directores técnicos a lo pendejo. Hoy sacaste a los jugadores que te causaban un conflicto, los Canelos y toda esa bola de personas. Metiste a jugadores profesionales, metiste a jugadores buenos, metiste a jugadores que en verdad estaban, ¿cómo decirlo? Con ganas de trascender. Y ahí tienes el resultado. Llegaste a una final. Y la final, sí, fue un poco casualidad, lo mismo que con Tigres. Pero también hay que decirlo, para jugar una final hay que estar ahí. Entonces, señores, este tema de eso se trata. Tener paciencia, podemos tener toda la paciencia del mundo. Llevamos 13 años comiendo mierda, pues ni modo que no nos podamos echar 2 más o 1. El problema aquí es, si vamos a tener paciencia, muéstrenme un proyecto. Y no me manden a sus cuentas a decir pendejadas en Twitter. Esa es la realidad. Señores, está bien fácil. ¿Quieren paciencia? Sí. ¿Cuál es el proyecto? Véndeme tu proyecto. Y te lo juro que yo, si de por sí aquí estoy de menso comprando tus abonos, pues por supuesto, si hoy me dices, mi proyecto empieza aquí y termina acá, y para recorrer todo este camino, vamos a hacer esto, más esto, güey, cuenta conmigo. Ahí vamos a meter lana. Así de fácil. O sea, es así. El problema es, te piden paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Para que llegue Robert Morales? Es un jugador que al día de hoy es una promesa, pero es una apuesta. No sabemos si la va a hacer o no. Yo espero que le vaya muy bien y voy a ser el primer fanático de Robert Morales desde el día 1. Porque él no tiene la culpa de nada, absolutamente de nada. Al contrario, hoy creo que lo recibió Javier, que le mando un saludo, del patrón. Y tiene muy buenos comentarios. Él no ha podido platicar con Javier, pero tiene buenos comentarios. Entonces, por supuesto que a mí me ilusiona la llegada de Robert Morales. Pero hoy yo no sé si va a ser el nuevo Pepe Cardoso o vamos a voltear a ver al último... Ay, ¿cómo se llamaba este jugador que no metió ni un solo gol en el año que estuvo? 20 y tantos partidos. Pero bueno, independientemente, yo no sé qué futuro le espera a Robert Morales. O yo no sé si el día de mañana va a venir Cavani. O sea, Cavani ilusiona si lo quieren ver así, pero es por el nombre. Pero a los 37 años está complicado que un jugador te rinda como por ejemplo te rindió Sambuesa. ¿Cuántos Sambuesas conocen? Solo hay uno. O sea, no hay más. Es por eso que Erwin Ábalos, gracias mi estimado Dantes, Erwin Ábalos, exactamente. O sea, yo no sé si este muchacho Robert Morales va a ser el nuevo Cardoso o el nuevo Erwin Ábalos. Solo el tiempo lo va a decir. Pero yo sí lo que quiero hacer es, por supuesto, señores, por supuesto que vamos a apoyar a Robert Morales. Dice Rafael Siller, ¿quién quieres que llegue? Yo no quiero que llegue nadie, yo quiero que llegue el que el técnico pida. Y si Robert Morales lo pidió el técnico, bienvenido sea. Aquí el punto es, no pidas paciencia si tu objetivo es decir, señores, tráiganme paciencia porque vamos a traer jugadores. Cabrón, pues has traído jugadores. Y te puedo hablar de un tal Propelas, que no sirvió para maldita la cosa, es más, ni jugó. Te puedo hablar de miles de jugadores. La otra vez hicimos una suma. Fueron más de 60 jugadores que han venido al Toluca y que muchos ni minutos tuvieron porque no fueron pedidos por el técnico. Entonces, insisto, aquí el punto es, ¿paciencia para qué? Para un proyecto, claro, explícame el proyecto y yo voy a ser el primero aquí en convencer a la afición. Pero cuando me dices,
mi proyecto, Cocolizo es parte fundamental de mi proyecto. Y Cocolizo te mete 8 goles en una temporada, digo, en un torneo. En un torneo donde el campeón de goleo tiene 11. Cocolizo te mete 8. Por supuesto que dices, qué chido. ¿Y qué pasa? El proyecto, pues que de pronto cambió, tiene una delta o qué chingados. A tal grado de que hoy ese jugador de 8 goles ya no está en el Toluca. O sea, es así de fácil. Yo no sé qué va a pasar. Yo espero, en verdad, que a Robert Morales le vaya bien y que la rompa. Y insisto, desde el día 1, yo, Héctor Oscos, voy a ser el fan número 1 de Robert Morales. Porque él creo que tiene buenas intenciones de venir a sumar con la calidad de futbolista que tiene. Yo eso es lo que espero. Pero insisto, quieren paciencia, expliquen un proyecto. Es así de fácil. Proyecto, y si quieren ver así, si va a ser todavía atole con el dedo, pues al menos hagan bien. No con cuentas bots, no con cuentas de un cabrón que tiene a Freddie Mercury como avatar. O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Así es que bueno, ahí está el tema. Insisto, quieren paciencia, ¿sí? Expliquen un proyecto. Y si quieren, por ejemplo, Cartagena, que tiene muy buena relación, incluso fue el maestro de ceremonias en la presentación de Leo Fernández, y tiene muchísima audiencia, y tiene un gran programa, y es un buen comunicador, pídanle a Cartagena que explique el proyecto. O sea, si no quiere salir Suinaga, que no salga, pero pídanle a la gente que tienen ahí que apoye en ese sentido. Pero insisto, si van a salir a decir, ténganos paciencia con esta gente, y el único... digamos, el único motivo para esa paciencia que ofrecen es vamos a contratar jugadores porque no sabemos quién va a llegar. Pues güey, insisto, has traído jugadores del 2010 a hoy, has traído seguramente a más de 100 jugadores que no han servido para maldita la cosa. Hasta estos últimos. Estos últimos, en verdad, yo no tengo nada que reprocharles. Al 11 titular que jugó en contra... Bueno, que jugó el partido 17, yo no tengo nada que reprochar. Y ahí les va. Thiago Volpi, nada que reprochar. Nada. Incluso en las finales, nada que reprochar a Thiago Volpi. Del lado derecho, Brian García, nada que reprochar. Del lado izquierdo, Brian Angulo, nada que reprochar. Sí, errores cometieron, por supuesto. Pero de ahí a que no le echaran ganas, a que no corrieran y todo, yo no tengo nada que reprochar. Valver Huerta tampoco. Por supuesto, tampoco a Mosquera, que insisto, errores han cometido, pero no tengo nada que reprochar. A Marcel Ruiz mucho menos, a Baeza mucho menos, a Maxi Araujo menos, a Jan Meneses menos, Cocolizo menos, bueno, ya no está Cocolizo, y por supuesto al Gacelo. Dice Pepe García, ¿por qué ahorita sí pedimos proyectos y antes no lo hacíamos? Pues yo no sé cuánto tiempo lleves aquí, mi estimado Pepe García, pero sí me gustaría que si vas a venir a opinar, pues te pusieras a ver el historial de este programa, porque este programa empezó pidiendo un pinche proyecto. Este programa en 2018 empezó pidiendo un pinche proyecto. Y adivina qué, en 2018 el director técnico era Hernán Cristante. Y sí, se pidió un fregado proyecto. Porque el Toluca no tenía proyecto y seguimos del 2018 a hoy sin proyecto. Y solamente les voy a decir algo y ya con esto me voy al siguiente tema. Señores, la única vez que hubo planeación en un año se llegó a una final y se quedó cuarto en la tabla general y nos eliminaron en cuartos de final. La única vez que hubo planeación. ¿A qué me refiero? El año pasado, cuando llegó Jan Meneses, cuando llegó Fernando Navarro, cuando llegó Cocolizo, etcétera, cuando hubo planeación, porque el torneo empezó jornada 1 y Toluca tenía a todos sus jugadores ya vestidos de rojo y en la cancha, ese día se llegó a una final. Hoy estamos a una semana y tenemos peor plantel que el que teníamos en contra de Tigres. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los